de los lugares más lejanos, lo que sí podíamos confirmar es que había por lo menos un piso de diferencia de 18 puntos, ¿no? 18. Y bueno, nada, y después nos terminaron de llegar actas de los lugares más lejanos por temas de comunicación ayer a la tarde, y ayer a la noche terminamos de proyectar una diferencia, bueno, la diferencia estaba más o menos entre los 20 y 21 puntos, con un par de puntos, 2 puntos de margen, 2 o 3 puntos de margen de error, y sí lo teníamos en 54 claramente, digamos, a Arce, ¿no? Más allá del resto. Y ya o sea con que 90... fue muy preciso el trabajo. Sí, no, lo interesante para aportar eventualmente a este debate es que efectivamente, si bien tuvimos algunas trabas para acceder a las fotos, para sacarle foto a las actas, una vez que las autoridades electorales nos lo facilitaron, te diría que prácticamente es una elección, que si hubo algún problema, hubo un problema, digamos, en la mesa, pero no respecto al recuento que se está haciendo. Totalmente, sí. Totalmente. Es que igual es positivo de que por lo menos desde este punto de vista, digamos, la cosa está bastante clara, ¿no? Claro. Totalmente, claro. Si hubiese sido mucho más estrecho... Claro, o sea, pero además poner en duda el trabajo del Tribunal Supremo Electoral es osado, temerario, y además creo que la reconstrucción del órgano electoral que se lo ha hecho desde el Parlamento con la participación de todas las fuerzas políticas, o sea, da cuenta de que de verdad hemos apostado a un nuevo Tribunal Supremo Electoral para sobrellevar estas elecciones, y finalmente el Tribunal Supremo Electoral ha hecho el trabajo y ha asumido una institucionalidad y una autonomía y una independencia clara. Es decir, la última ley de elecciones donde se fijaba la fecha de votación del 18 de octubre, es más, o sea, el presidente del Tribunal Supremo Electoral ha dicho, va a ser el 18 de octubre, y va a ser el 18 de octubre porque es una determinación del Tribunal Supremo Electoral, y si el Parlamento quiere homologar esa decisión, bienvenido, pero esta decisión en materia electoral la toma el tribunal. Entonces han asumido una total institucionalidad que creo que eso es irrefutable para cualquier fuerza política, ¿no? Ya les digo que ya estamos en vivo. Todavía no iniciamos oficialmente porque estamos esperando un ratito. Así que les pido 3-4 minutos de paciencia antes de iniciar. Subimos ya bastante en audiencia, por lo cual ya estamos ahí muy bien. Se nos ve a todos los 5 en la pantalla. Así que excelente. Esperamos ahí un ratito hasta que aquí me dicen el OK. Y pues otra vez ya les doy las gracias por estar. Claro que sí. Solo para que lo sepan de que ya están en online. Muy bien. 17:02. Tenemos todavía un par de minutos. 2 minutos más. Ya solo en el Facebook ya estamos en 40 espectadores. A eso se sume todo lo que está en los diferentes Facebook, porque no es solo uno. Y estamos también en YouTube. Así que ahí ya tenemos varias personas. Muy bien, pero algunos tienen lindos fondos de pantalla de La Paz, algunos no tienen ningún, como yo. Pero todos en La Paz. Todos en La Paz, en el corazón, todos en La Paz. Tú estás en Santa Cruz. Mira, sí. Ok, creo que ya estamos en 45. Muy bien, subimos. Excelente. Entonces, espero un minuto más y iniciamos. Yo cuento algo porque si no queda muy feo. De estar ahí conectado y no, que nos ven así. Solo que estamos todavía esperando un segundito. Yo creo que ya es tiempo para
para iniciar. Así que ya en nombre de la Fundación Konrad Adenauer, Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina, con sede en Montevideo, les doy la bienvenida a nuestra primera mesa de análisis electoral que aspiramos a hacer desde aquí en adelante, después de cada elección nacional, para discutir un poco la coyuntura de las elecciones. Ahora ya sobre las elecciones presidenciales y parlamentarias bolivianas de la semana del domingo pasado. Y antes que nada quiero dar la palabra al representante de la CAS en La Paz, Bolivia, a mi colega Georg Dufner. Muchísimas gracias, Sebastián Gunther. Quiero saludar a todos ustedes que nos ven en las redes sociales, darles la bienvenida a esta mesa de análisis electoral Bolivia, patrocinado justamente por el Programa Regional de Partidos Políticos y Democracia y apoyado por la Oficina Bolivia de la Fundación Konrad Adenauer. Soy Georg Dufner, representante en Bolivia de la Fundación, y justamente para nosotros es de mucho agrado que también tenemos el apoyo de la CAS Uruguay en este asunto. Creo que para todos nosotros, y solo muy brevemente lo voy a comentar, el día de elecciones tuvo algo sorprendente, pero no solo en resultados, sino justamente hubo algunas tendencias contradictorias. Tuvimos después de un 2019 que terminó muy convulsionado, tuvimos campañas que básicamente no fueron, y eso no solo por la situación del coronavirus, tuvimos una ausencia de temas y propuestas, tuvimos mucha polarización, se abrieron también muchas fisuras en la sociedad boliviana que creo que otra vez están aparentes ahora. Se habló mucho sobre personas, muy poco sobre el futuro del país. Tuvimos un importante papel de los fake news en todo lo que era la contienda electoral de este último domingo. Tuvimos ataques, por suerte, retóricos y verbales a la poca institucionalidad creíble, especialmente al TSE, al Tribunal Supremo Electoral, los observadores electorales, pero también era sorprendente, no solo por los resultados. Todos nos hemos preguntado para quién van a votar este porcentaje enorme de indecisos que nos revelaron las encuestas. Ahora lo sabemos, pero sorprendente también que en el sentido que no todo esta polarización, los rencores y esta dureza política al extremo. No obstante de esta situación, vivimos un día de votación tranquilo, pacífico y salvo por las largas filas, también muy ordenado. Y creo que también es de alguna manera a resaltar o hasta sorprendente para los que no conocen al personal del TSE, que no obstante la polarización hemos visto un día de elecciones técnicamente muy limpio y poco cuestionado, aunque en la prensa y en algunos medios y en los partidos políticos hubo otros juicios. Creo que eso ha sido muy claro y los expertos seguramente van a decir esto. Es decir, en Bolivia hemos vivido una situación compleja de muchos grises, aunque muchos hablan de blanco y negro, y en ese sentido para mí es un gran placer de tener nuestros analistas con nosotros, los tres expertos y el experto especial invitado, que es Carlos Fara, pero también Raúl Peñaranda para el ámbito periodístico, Shirley Franco como diputada y José Antonio de Gabriel para el lado más técnico de la observación. Creo que nos van a iluminar un poco a través de sus opiniones cómo ellos han visto este día de votación, y vamos a ver las consecuencias, cómo ellos ven las consecuencias. Y en ese sentido ya quiero terminar. Quiero agradecer mucho a la CAS Uruguay, al equipo de la CAS Bolivia y a todos ustedes que nos ven esta tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Gracias, Georg. Tú ya has mencionado nuestros invitados, que también ustedes pueden ver obviamente en la invitación. También lo has dicho que tenemos un invitado especial, Carlos Fara, que nos va a ayudar con la discusión porque no sabía que estaba en La Paz cumpliendo labores durante las elecciones. Así que uno más nos va a iluminar todavía un poquito más. Yo propongo que iniciamos con José Antonio de Gabriel, el jefe de la misión o de expertos del Centro Carter en esa elección.
Él tiene un poco menos tiempo, por lo cual le ponemos al inicio. Les pido desde ya en las redes, si tienen alguna pregunta a su persona, de ya iniciarlo, como igual empiecen por favor a preguntar. Después vamos a tomar algunas preguntas y preguntarle a los ponentes. Así que doy la palabra a José Antonio, que obviamente nos da una visión imparcial como una persona que observa el proceso. Muchísimas gracias, Sebastián. Y gracias a todos por vuestra presencia y a los que nos están viendo ahora a través de las redes sociales. Yo querría ser muy breve porque hay muy buenos conocedores de la realidad política boliviana en este webinar y querría centrarme exclusivamente, como ha señalado Sebastián, en los aspectos, digamos, que competen a la observación electoral, en la cual lo que no nos importa es quién gane, sino cómo se desarrolla el proceso electoral, naturalmente. En este sentido, yo querría señalar que el Centro Carter puso en pie un equipo de expertos electorales que ha venido siguiendo los últimos 3 meses del proceso electoral, aunque, por supuesto, los precedentes los habíamos estado analizando también. Sorpresa, se ha señalado sorpresa, lo decía Jörg, y yo creo que sorpresa sí para todos, pero grata sorpresa en el sentido de que nos hemos encontrado con una ciudadanía que ha acudido a votar masivamente, con un espíritu de civismo impecable en todo el país y que se ha encontrado pues con una preparación de la jornada electoral, yo diría que muy buena, teniendo en cuenta las limitaciones que impone la pandemia. Y al final pues ha emitido un veredicto inapelable en las urnas. En este sentido yo querría desde aquí saludar la rápida respuesta por parte de la presidenta interina y también en la mañana siguiente por parte del candidato Carlos Mesa, reconociendo los resultados a pesar de que todavía no había un flujo, un volumen suficiente de actas computadas por el sistema de resultados oficiales, pero que ya con las proyecciones que habían publicado Reduno y que había publicado también la Fundación Jubileo, sobre las 10 de la noche más o menos, pues aceptaron los resultados, yo creo que introduciendo un elemento de calma, de tranquilidad para el país, que no olvidemos viene de un año terriblemente convulso. Yo centraría mi intervención en hacer una breve descripción o una breve evaluación en línea con lo que será nuestro informe que saldrá publicado en los próximos días sobre el proceso electoral, de lo que ha sido un papel notabilísimo del Tribunal Supremo Electoral en este proceso. El Tribunal Supremo Electoral nace en enero con una institucionalidad rota, con un país dividido, nace de un acuerdo in extremis para salvar al país de unos derroteros imprevisibles, fruto de un consenso difícilmente fraguado con el apoyo de algunos actores de la comunidad nacional y algunos elementos también de la sociedad civil boliviana, y realmente tiene por delante un trabajo ciclópeo. Tiene las infraestructuras rotas, es un tribunal completamente renovado, con unas presiones terribles para purgar a todo su personal. Afortunadamente deciden no hacerlo así y guardar una buena parte del personal que tenga la memoria técnica necesaria para hacer salir adelante al proceso electoral. Se encuentra un país totalmente polarizado y además se encuentra en medio de enormes críticas por parte de tirios y troyanos. A esto se le viene a sumar el COVID, que si bien al principio tiene un aspecto, pues como en el resto del mundo, con una sorpresa puramente médico, poco a poco cuando van avanzando los meses va tomando tonalidades políticas. Entonces el tribunal se encuentra en la difícil disyuntiva de compatibilizar criterios de salud pública con tensiones políticas, con un bando queriendo elecciones pronto y otro queriendo retrasarlas quizá indefinidamente. En este sentido, hay que señalar que el tribunal y particularmente su presidente, Salvador Romero, ha sabido mantener un talante dialogante, un negociador abierto, sin comprometer la legalidad, pero desde luego siendo sensible a las terribles tensiones que atravesaban el cuerpo político boliviano durante estos tiempos. Lo ha conseguido con cierta facilidad 2 veces, la tercera fue imposible y ahí pues tuvo que poner sobre la mesa todo el peso institucional
que la Constitución confiere al órgano electoral, que es un órgano constitucional en igualdad con los otros 3 órganos, y establecer la fecha de las elecciones. Al final, a pesar de todos los bloqueos, de todas las protestas, de las maniobras de un lado y de otro, al final yo creo que todas las fuerzas políticas entraron en razón, vieron que las elecciones eran ineluctables, tenían que producirse porque el Tribunal Supremo Electoral estaba decidido a cumplir con su mandato dentro de los tiempos constitucionales, es decir, dentro de este año, y así se hizo, y eso fue ratificado pues con una aprobación unánime en ambas cámaras y con la rápida ratificación por parte de la presidenta interina. En este sentido, yo diría que el tribunal ha creado institucionalidad. Ha creado institucionalidad en un problema con serios problemas de institucionalidad, antes y durante el proceso de gobierno interino. En este sentido, creemos que es un buen ejemplo para ese tipo de órganos que son tan importantes en las democracias, que son, digamos, los órganos arbitrales. Órganos que tienen verdadero poder, pero que no representan un poder elegido, sino que representan el poder de la voz de la ley y que solo son válidos y que solo son creíbles en la medida que defiendan con uñas y dientes su compromiso con la independencia, con la legalidad y con los valores constitucionales. Creemos que, sin duda, este tribunal lo ha hecho y en este sentido ha puesto una primera piedra de institucionalidad que sería muy conveniente que fuese seguida por otros poderes o por otros organismos de función semejante en el panorama boliviano. Por lo tanto, un gran aplauso a este compromiso con la independencia, con la imparcialidad, con el diálogo y con la inclusión que ha tenido este tribunal. Y quiero volver a lo de la inclusión porque el tribunal se ha encontrado con situaciones muy complicadas, no solo la de los retrasos de las elecciones por causa de la pandemia o la inhabilitación de algunos candidatos, como el caso de Evo Morales al Senado. Se ha encontrado con un problema aún mayor, que es el problema de tener que gestionar una legislación que en algunos casos contenía disposiciones leoninas, sanciones realmente draconianas por comportamientos más o menos banales, como es el caso del artículo 136 de la Ley del Régimen Electoral, la que establece que aquellos candidatos que divulguen encuestas internas serán sancionados con la cancelación ni más ni menos que de la personalidad jurídica de su partido. Parece una disposición de broma, está en la ley y lo terrible es que fue aplicada en el pasado. Fue aplicada en el Beni, en las elecciones subnacionales de 2015, si no me equivoco. Hubo peticiones de cancelar por este motivo la personalidad jurídica del MAS. Eso hubiera sido indudablemente una ruptura total del proceso electoral y hubiera llevado al país a una crisis sin precedentes. El tribunal, sin alejarse un ápice de la legalidad, hizo una lectura en espíritu constitucional y en línea con los estándares internacionales en materia de participación política, que le llevó a cuestionar la constitucionalidad de esta sanción. Existen otras disposiciones así en la legislación boliviana. Entonces hay que señalar este compromiso fuerte con la esencia de la participación política y, por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral ha actuado como verdadero garante del pluralismo. En este sentido, yo creo que son muchas las lecciones que podemos sacar de lo que ha ocurrido en los últimos meses. Es un buen ejemplo y, desde luego, nosotros le deseamos a este tribunal, por lo que ha hecho, por su claro compromiso por la transparencia, también por su prudencia en los momentos difíciles, como fue el sábado pasado, cuando el tribunal, después de haber hecho muchos ensayos y haber intentado encontrar muchas soluciones técnicas, vio que existía la posibilidad que el sistema de divulgación de resultados preliminares no pudiera brindar un volumen suficiente de resultados en términos de mesas electorales para que su cómputo fuera completamente representativo e inapelable. Entonces, en ese sentido, decidió retirarlo, que fue una decisión polémica, pero extremadamente prudente para evitar que por un mal funcionamiento de un sistema de difusión de resultados preliminares se pudiera generar una crisis política. Entonces, en ese sentido, creemos que nos hemos encontrado con un tribunal que, si bien ha presentado, como hemos visto en el caso del TIREPRE,
algunas fallas en lo que se refiere a aplicaciones tecnológicas. También hay que tener en cuenta que es un tribunal profundamente renovado y entonces hay muchos cuadros que son nuevos y que, bueno, y que Bolivia tiene una orografía complicada y tiene muchos puntos negros en materia de puntos negros para la transmisión de resultados electrónicos. Pues consideramos que ha cumplido un papel importantísimo, cuyos frutos se han visto en la misma noche del sábado, cuando unos resultados para muchos sorprendentes no generaban apenas cuestionamientos de talla o cuestionamientos que fueran tomados en serio por la población, sino que con su trabajo ha conseguido que su voz sea respetada y que sus resultados sean aceptados, lo cual no es poco para un tribunal. Muchas gracias. Tal vez nos puedes decir 2 o 3 palabras sobre lo que se ha mejorado respecto al último proceso electoral que fue tan contestado y tan problemático. ¿Cuáles fueron las acciones que han ayudado a generar más confianza y tal vez también un poco qué tipo de comunicaciones han sido positivos y cómo ha sido en general de las fuerzas políticas la reacción al tribunal? O sea, por ejemplo, un tema ha sido el emplazamiento 2 veces, ¿no?, de las elecciones. Sí, desde luego. Bueno, yo no querría comparar con 2019, sobre todo porque yo no estaba aquí en 2019. En 2019, claro, por esta época, no recuerdo ni siquiera qué país estaba, pero estaba implicado a fondo en otras elecciones. Entonces, me falta uno de los términos. Naturalmente he leído todo lo que se ha publicado, pero me falta uno de los términos para que pronunciarme en primera persona sobre ello. Lo que sí querría resaltar como virtudes de este tribunal es su defensa de la independencia, su compromiso con la imparcialidad y su fuerte sentido institucional. Y desde luego han hecho un ejercicio extraordinario de transparencia en todas las etapas, empezando por las primeras, que fueron ya complicadas. Hubo un momento a lo largo del año en los que una parte del espectro político cuestionaba enormemente el padrón electoral, ¿no? Se decía que había 500.000, 1 millón de personas, de votantes zombies, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros lo hemos estudiado y no los hemos visto por ninguna parte, pero lo más importante de esto es el trabajo que ha hecho el tribunal para explicar cómo está construido el padrón electoral, para dar a todo el mundo la posibilidad de verificar sus fallas, sus potencialidades, el esfuerzo de depuración que ha hecho, cruzándolo con bases de datos con las que antes no se cruzaba normalmente, abriéndolo a la ciudadanía a través de los laboratorios de verificación. Es decir, este tribunal ha tenido el coraje de ir al encuentro de las críticas, no de esquivar las críticas. Allá donde había un problema, el tribunal se ha empeñado en explicar ese problema. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con el tema del voto muy polémico, del voto en el extranjero, en Argentina, etcétera, etcétera. El tribunal no se ha cansado de dar datos, de dar estadísticas, de explicar, y eso es lo que nosotros consideramos importantes, ¿no? La transparencia, porque al fin y al cabo las elecciones no la deciden los órganos electorales y tampoco la deciden los líderes políticos, la deciden los ciudadanos. Lo único que hace falta es que el órgano electoral crea condiciones de competición y condiciones de transparencia para que los resultados sean aceptables por todos, nos gusten o no nos gusten. Así es. Muchísimas gracias, José Antonio, por tu tiempo. Y bueno, vamos a seguir con Raúl Peñaranda, como desde el punto de vista del analista político, ¿qué han sido los factores que han llevado a para muchos, sorprendente resultado, por lo menos en la holgadura, que ha llevado a las clases medias de votar por el candidato de Arce? Y creo, candidato Arce, y creo que una pregunta también muy interesante ahí: ¿vamos a ver un gobierno de Luis Arce o vamos a ver uno de Evo Morales? ¿Se va a convertir en una especie de Lenin Moreno o va a ser, digamos, alguien que responde en una línea de jerarquía y de comando a quien fue su jefe durante muchos años? Raúl, por favor. Tu micrófono está
Tienes que abrirlo, por favor. Perdón, Ahora. disculpas. Les decía que muchas gracias, qué gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación a Georg, a Sebastián. Qué bien también estar con Carlos ahora en esta ocasión. Y por supuesto con Shirley y con toda la gente que nos está mirando en las redes sociales. Yo quería iniciar solamente muy breve antes de pasar a esos temas que tú me mencionas, Sebastián, es resaltar algo que ya lo ha dicho José Antonio, ha sido un proceso limpio, ha sido un proceso ordenado, cívico, muchísima gente haciendo cola, con tranquilidad, etcétera. Y de todas maneras ahora estamos viendo estos llamados o estas críticas y estas denuncias de supuesto fraude, que por supuesto no tienen ningún sentido, pero que son se explican en que durante mucho tiempo han habido actores políticos que con irresponsabilidad han señalado, han tratado de deslegitimar el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Yo mencionaría a varias personalidades del gobierno actual que lo han hecho de una forma muy irresponsable. También en la Alianza Creemos ha habido lo mismo, y también desde el MAS. Entonces, qué pena que hayamos tenido un proceso tan limpio, tan transparente, tan ordenado. Los resultados que nos está dando el Tribunal Supremo Electoral son los que han sido, coinciden con los del conteo rápido, y qué pena que se intente deslegitimar todo un proceso por la irresponsabilidad de algunos autores políticos. Yo explicaría, tengo 10 minutos para esto, yo explicaría este resultado tan sorprendente que nadie previó, de más de 20 puntos, casi 25 ya de diferencia. Realmente es algo que nadie había previsto, creo que ni siquiera en el MAS. Yo he conversado con algunos dirigentes del MAS antes de las elecciones. Ellos estaban muy confiados en ganar por más de 10 puntos, o me decían que iban a estar alrededor de 9, 10 puntos. Me decían que podían superar el 45, 47%, y de repente tenemos un resultado que está casi ya bordeando, o si no ha llegado ya a 55%. Entonces, ¿por qué? Yo creo que una de las razones es que ha habido un voto castigo contra el gobierno. Aparte de un voto, por supuesto, a favor, obviamente, del MAS y de Luis Arce, ha habido un voto castigo contra el gobierno, creo yo. Creo que el gobierno, con todos los errores que ha cometido, con la candidatura de la presidenta, luego retirada, y con acusaciones de corrupción, pero sobre todo, creo que más importante, con una retórica muy agresiva. Todo esto de llamar a los masistas o a quienes apoyan al MAS, los narcomasistas, y llamar a Evo Morales el narcotirano, y todo un lenguaje excesivo, que realmente no ayudaba a ningún diálogo. Esto de decir que son terroristas, sediciosos, nada de eso ayudó, en todo caso, a que un sector del MAS que estaba desilusionado, una parte de los votantes del MAS que estaba desilusionado con Evo Morales, y que después de haber tenido 61% en la última elección baja a 47%. Ese grupo de personas que habían abandonado a Evo Morales en la elección anterior, y que estaban alejándose de ese partido y que estaban desilusionados con la figura de Evo Morales, vuelven, yo creo, al partido una vez que encuentran cuál era la alternativa. La alternativa era el desorden, la corrupción de este gobierno, los problemas, las acusaciones, una rotación de autoridades increíble. En Brújula Digital, el portal que yo dirijo, hemos hecho un análisis que más o menos 120 autoridades, han habido 120 cambios de autoridades de alto nivel, ministros, viceministros y presidentes de empresas estatales, 120 en menos de un año. Han visto, el ministro de Economía ha tenido 3 cambios, un cambio reciente a un mes de las elecciones. ¿Qué sentido tenía cambiar al ministro de Economía en estas circunstancias? En fin, todo eso, todo ese desorden, esa rotación de cargos, la corrupción y esta retórica agresiva que muchas veces lindaba en el racismo también, obviamente que para mucha gente que señalaba, bueno, si eso es lo que nos habían prometido después de tanto tiempo y nos habían dicho que cuando se fuera Evo Morales íbamos a tener un cambio, si ese es el cambio que nos habían prometido, entonces prefiero volver a lo que tenía antes. Yo creo que realmente el tema del voto castigo ha sido un factor importante para explicar por qué ahora hay un resultado aún mayor que el obtenido en la última elección
del 2019, cuando Evo Morales obtuvo 47% y con fraude. O sea que todavía es más grande el resultado actual en el que confiamos, porque claramente no hay fraude. Entonces yo creo que ese es un primer factor que había que tomar en consideración. Otro factor, creo yo, es la ausencia de un acercamiento al mundo indígena y al mundo popular. Se le ha dejado al MAS la única, como si fuera el único actor que puede relacionarse con el mundo popular y con los indígenas del país. Y en el país, el mundo popular y los indígenas son una mayoría. Entonces, ¿cómo es posible que los políticos simplemente se deshagan de esa opción y simplemente le dejen a Evo el monopolio de eso? No ha habido ningún intento, ni de, creemos, menos aún, porque es una fuerza cruceña, digamos, alejada, un poco más alejada del mundo indígena, etcétera, más orientada a las clases medias, etcétera, ni de comunidad ciudadana, que tiene su base en La Paz, donde es la base, en primer lugar, del mundo andino y del mundo aymara. ¿Cómo es posible que los partidos pretendan ganar una elección, los partidos que son contrarios al MAS, sin el mundo popular y sin el mundo indígena? No he visto un spot que represente a alguien que tenga un rostro de piel oscura en Bolivia, donde es una mayoría. No he visto una gigantografía de Carlos Mesa abrazándose con alguien que no parezca a él. Entonces creo que también por ahí tendríamos que empezar a hacer una reflexión profunda de un reconocimiento del país y cómo ganar elecciones. Puedo poner un ejemplo, ya que está Sebastián aquí, como si estuviéramos haciendo campaña en Montevideo, ¿no es cierto? Pues no, la realidad es bastante diferente en Bolivia respecto de Uruguay. Este también ha sido un referéndum sobre Evo Morales. Yo no creo, como otras personas han señalado, que aquí el MAS ha ganado esta elección pese a Evo Morales. Yo no creo en esa opción, de que a pesar de él ha habido una remontada. Más bien yo creo que esto ha sido también un referéndum sobre el gobierno de Evo Morales y claramente lo ha ganado. Un poco por esta razón que ya he mencionado, de que si la opción que me daban era esta, donde nos están insultando, nos están diciendo narcococaleros todo el tiempo, esa era la opción, entonces prefiero volver a lo anterior. Todas las acusaciones que se le han hecho a Evo Morales de estupro, de corrupción, de exceso de gasto, despilfarro, etcétera, autoritarismo de tantos años que lo hemos vivido muchos en carne propia, etcétera. Nada de eso para la gente era importante en este referéndum. Tenemos que decirlo con toda claridad. Ha ganado ese referéndum Evo Morales. Evo Morales sigue siendo la fuerza de ese partido, sigue siendo el líder principal y yo creo que además está bastante predispuesto o digamos con la mente puesta en poder ser candidato en la próxima elección, el 2025, y como van las cosas, con estas sorpresas que hemos tenido, con esta forma de que vemos el país, obviamente va a tener amplias posibilidades. Faltan 5 años, veremos, pero es así. Tengo muy poquito tiempo, Sebastián, para responder tu pregunta sobre cómo va a ser la relación y quién va a gobernar. Esta es una muy buena pregunta. Hemos visto algunos ejemplos en la región, por ejemplo, cuál es la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Parece que allí todavía el que gobierna todavía es el presidente, pero seguro con mucha influencia de la vicepresidenta, pero con una relación relativamente armoniosa. Hemos visto la relación muy distinta de Lenín Moreno con Rafael Correa, donde ha habido una ruptura completa. ¿Cómo será la relación en Bolivia? Yo creo que va a haber dificultades por el carácter, la personalidad de Morales impositiva, en Buenos Aires, donde él ha dado una declaración hace poco, después de la victoria de Arce. Él ya estaba hablando como presidente, diciendo vamos a resolver el problema con Brasil, tenemos que reencaminar la relación con Estados Unidos. Como si fuera presidente, él no se ha sacado el chip de que es presidente, no ha señalado el presidente Luis Arce debería hacer tal cosa, ¿no? Sino que él ya hablando de cómo debería el gobierno hacer, como si realmente él fuera el presidente. Entonces, con ese temperamento, creo que, y haber estado acostumbrado a haber sido el líder único durante tantos años, va él también a pretender tener ese poder. Veremos cómo es la relación con Arce, veremos cómo Arce logra sacarse de encima ese problema que él tiene ahora. Pero añadiría una cosa más,
ya me estoy pasando de los 10 minutos y con esto termino. Creo que tenemos que pensar en un triángulo, no solamente una relación de dos, sino en un triángulo, porque también debemos incorporar, creo, en esta ecuación a David Choquehuanca, el nuevo vicepresidente. Según entiendo, no es tan fácil la relación entre Arce y Choquehuanca, tienen diferentes visiones de desarrollo, etcétera, y no es fácil la relación entre Choquehuanca y Evo tampoco. Entonces, vamos a tener a dos líderes que van a tener el poder formal de presidente y vicepresidente, y a un expresidente que tiene el poder real en la calle y en los sectores de influencia del MAS. Entonces, me parece que ese va a ser un tema que nos va a indicar un poco la eficiencia o no eficiencia de cómo se va a manejar el gobierno boliviano. Bueno, ya hay muchas preguntas a tu persona, pero te vamos a dejar primeramente a los otros hablar. Así que, Shirley, ahora tú dejas tu mandato porque tu candidata, la presidenta interina, ha declinado su candidatura. Es decir, con eso yo me he enterado que también se cayeron todas las listas. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti y dónde ves tú? Hemos escuchado un par de críticas de Raúl al trabajo un poco de la presidenta interina. ¿Qué dices a eso? Y sobre todo, ¿qué lecciones debe tomar la oposición para justamente ser una oposición válida, fuerte y que puede controlar al gobierno y cumplir con su rol de oposición? A ver, primero, muy buenas tardes. Agradecer la invitación a la casa, a Sebastián, a George, a todas las personas con las que estamos compartiendo este espacio virtual. Yo creo que para entender las elecciones en Bolivia tenemos que analizar 4 aspectos y creo que de esta forma voy a poder responder a tu pregunta, Sebastián. Primero, tenemos que ver el órgano electoral en términos institucionales. Segundo, tenemos que ver el desempeño electoral y político que han tenido todos los candidatos que han derivado en los resultados que hemos recibido el 18 de octubre. Tenemos que analizar cómo está nuestra democracia post-18 de octubre y finalmente qué es lo que se espera del próximo gobierno electo y cuál es el rol que tiene que jugar en el Parlamento. Sobre el órgano electoral, solo voy a decir que después del fraude del 2019, prácticamente se ha reconstruido el órgano electoral y como bien decía George, tenemos hoy por hoy un Tribunal Supremo Electoral que nos da más garantías de transparencia e imparcialidad política. Hemos tenido una jornada electoral donde ha habido mucho civismo, donde en Bolivia existe mucha implicancia del electorado. En realidad en Bolivia hemos desarrollado una pedagogía del cuidado del voto. Los ciudadanos ejercen vigilancia electoral y creo que para hacer una valoración real de todo el proceso electoral tendremos que esperar el cómputo oficial, saber los datos de ausentismo y saber también el efecto que haya tenido la pandemia y el COVID-19 respecto a la participación de los ciudadanos. ¿Hay que hacer algunos ajustes en el órgano electoral? Por supuesto. Muchos son de orden técnico, administrativo y operativo, pero creo también que hay 2 ajustes fundamentales que tiene que hacer el órgano electoral y urgentes. El primero, justicia electoral. Lamentablemente, en Bolivia no tenemos un sistema que imparta justicia electoral. Y creo que esto ha sido uno de los elementos que ha jugado muy en contra a lo largo de este proceso electoral, porque el órgano electoral ha delegado su competencia de impartir justicia electoral al sistema judicial ordinario. Y el segundo elemento, que no me parece menos importante, es la regulación de encuestas. En Bolivia se ha pretendido imponer una especie de encuestocracia, porque hay muchos candidatos que han tratado de inducir y direccionar el voto en base a la posición que tenían en las encuestas. Y creo que se tiene que vigilar desde el órgano electoral la rigurosidad científica de las encuestas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un domingo antes de las elecciones hemos tenido 5 encuestas. Una de ellas daba cuenta que entre la oposición y el oficialismo existía un empate de aproximadamente 45%. Los datos que hoy tenemos dan cuenta que el oficialismo ha ganado con más del 50% y con una ventaja de más de 20 puntos de la oposición. Por tanto, yo creo que es fundamental empezar a regular un poquito esta situación de justicia electoral y de las encuestas dentro de Bolivia. Es importante hablar del desempeño de los candidatos, pero creo que dentro de esta elección, lamentablemente la oposición
no ha tenido una lectura cabal de qué es lo que estaba en juego en este proceso electoral. Y lo que estaba en juego en este proceso electoral, muchos decían era la democracia, y yo reafirmo y ratifico que no era la democracia lo que estaba en juego. Y en esto no coincido tampoco con lo que expresaba Raúl. Creo que tampoco estaba en juego la presencia del señor Evo Morales, quien dicho que de un tiempo a esta parte, prácticamente a lo largo del proceso electoral, ha jugado un rol, yo diría, marginal y casi periférico respecto al espectro político. ¿Y por qué no estaba en juego la democracia? Primero, porque tenemos un nuevo órgano electoral que da más garantías de independencia. Y segundo, porque nosotros estamos enfrentando elecciones después de una convulsión social, después de haber estado en confinamiento por la pandemia del COVID-19, y obviamente todos esos elementos han generado que la ciudadanía en este proceso electoral tenga otras necesidades más reales, más visibles y más duras. Hoy por hoy la ciudadanía pasaba hambre, su problema era la salud, el empleo, la economía, el trabajo, y yo creo que la oposición no ha conectado con la agenda ciudadana, no ha entendido cuáles eran esas preocupaciones. Y mientras la oposición más bien le estaba planteando a los ciudadanos un concepto abstracto e intangible de democracia, la agenda ciudadana era claramente otra. Pero además han desarrollado una campaña que yo diría una campaña del miedo. Es decir, cuando ahorita la ciudadanía reclamaba seguridad y certidumbre por parte de los candidatos, lo que ha hecho la oposición ha sido justamente una campaña del miedo, trayendo el fantasma y la amenaza del retorno de Evo Morales. Cuando yo creo que lejos de esa campaña del miedo que buscaba concentrar el voto, lo que ha hecho ha sido más bien exteriorizar de manera muy patética serias debilidades que tenían los proyectos políticos que se presentaron en estas elecciones. Es decir, más bien pusieron en evidencia que eran proyectos que no tenían permanencia, que solo tenían perspectiva electoral, que no iban a tener duración, que se han formado de manera circunstancial, que eran vacíos y superficiales, porque solo se estaban planteando como una visión antimás. Además, en estas elecciones no estaba Evo Morales en la competencia y quien era el candidato era Luis Arce, un perfil un poquito más tecnócrata. Pero además no pueden hacer una campaña del miedo cuando tenemos una ciudadanía empoderada. Es decir, hace menos de un año ha sido esta ciudadanía que a través de una serie de movilizaciones ha derrotado a Evo Morales y ha logrado que el señor Evo Morales presente de manera unilateral su renuncia a la presidencia del Estado. Entonces, yo he visto que había una campaña que estaba totalmente desconectada de la ciudadanía, porque la ciudadanía quería saber cuál iba a ser el gobierno sólido que le iba a dar gobernabilidad, estabilidad y que le iba a permitir trabajar para poder recomponerse de la crisis económica que estamos atravesando. En esa circunstancia, lo que debió haber hecho la oposición es mostrarse firme, fuerte y vigorosa. Y lamentablemente se mostraron más bien temerosos. Pero creo que los resultados dan cuenta de tres elementos que tienen que asumir una responsabilidad de esta situación. El primero, teníamos un mal contendor. El segundo, teníamos una dispersión del voto de la oposición. Y el tercero es un gobierno de transición que sin duda ha tenido una serie de desaciertos. Cuando hablo de un mal contendor, me estoy refiriendo a Carlos Mesa. Era el segundo en las encuestas, un candidato que no ha cautivado al electorado, yo diría inexpresivo. En algún momento creo que hasta el mismo electorado ha dudado si quería ganar realmente las elecciones, que no ha hecho campaña, que no lo hemos visto de alguna manera despeinándose. Su campaña se ha reducido a decir, voten por mí porque soy el segundo. No me pregunten por qué soy el segundo. Solo soy el segundo y el voto se tiene que concentrar en mi persona. Yo le puedo disputar la presidencia al movimiento, al socialismo. Y es más, como el resto de mis contrincantes tienen un porcentaje menor que mi persona en las encuestas, tienen que declinar su candidatura. Entonces, básicamente ha sido una especie de campaña del chantaje, donde incluso llegaron a manifestar, si no votan por el segundo mejor posesionado,
son cómplices del retorno de Evo Morales o del movimiento al socialismo. Pero plantearse solo como antimás ya no es suficiente para pretender gobernar. La gente, en una circunstancia como la que he expresado, que estamos sobreviviendo a una múltiple crisis política, financiera, sanitaria, alimentaria, entonces obviamente la gente reclama que hagas pues el esfuerzo adicional, que te plantees no solo como la antítesis del MAS, sino que te plantees como qué es lo que vas a consolidar para darle estabilidad y gobernabilidad a este país. Entonces, ante ese escenario realmente desolador, la gente ha preferido lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Pero además, Carlos Mesa tampoco se lo puede interpretar como algo nuevo, porque lo nuevo sería nuevo realmente. En este caso, Carlos Mesa es pues presidente, fue presidente el año 2003, antes que Evo Morales asuma el poder, y muchos tenían la sensación de que era una especie del retorno a poder reescribir el recuerdo que se tiene de él como presidente en ese entonces de la República de Bolivia. Entonces, aquí hay que entender que la política no es una ciencia exacta. La política no es matemáticas, por más que se declinen todas las candidaturas, eso no significa que todos los votos van a migrar a tu persona. La política es conexión. La política es sintonía con el electorado. La política no es estar en un sillón para hacer campaña. La política es estar cercano a la gente. Y más aún ahora en Bolivia, que eso es lo que estaba reclamando la ciudadanía. Entonces, obviamente, la política es emoción. Y en este caso, yo reafirmo, teníamos un candidato y un contendor realmente débil porque además ha subestimado al movimiento al socialismo. Es decir, creer que el movimiento al socialismo es un partido que moría con la presencia de Evo Morales, eso es equivocarnos. El movimiento al socialismo hay que entenderlo con estos resultados, además, que es un instrumento político de representación política del pueblo boliviano y de esa Bolivia profunda, y la Bolivia, como la decía Raúl, la Bolivia con la que no está conectando la oposición. El segundo elemento que ha dado cuenta de estos resultados en las elecciones ha sido justamente la dispersión del voto que la ha generado en este caso el segundo candidato de la oposición, Luis Fernando Camacho, que yo creo que su error no ha sido solo la dispersión del voto, sino creo que su presencia le ha dado una amplia ventaja, esta ventaja de 20 puntos al movimiento al socialismo, que hay que traducirla en política en dos términos. La amplia ventaja es mayor legitimidad al oficialismo y es una oposición muy disminuida. Pero además creo que el principal error que ha tenido Luis Fernando Camacho ha sido que a lo largo de la campaña se ha dedicado a golpear a la misma oposición. Entonces, ahora tenemos un nuevo escenario político configurado en el cual prácticamente le han hecho un enorme favor a este proyecto hegemónico que venía a ser el movimiento al socialismo, que está entrando robustecido, y estamos teniendo una oposición que después de tanto golpe dentro de la campaña y entre ellos está llegando muy disminuida. Entonces yo creo que aquí también el error del señor Luis Fernando Camacho ha sido ver las elecciones nacionales con una perspectiva regional, únicamente para llegar a las elecciones subnacionales con mayor impulso y fuerza, con una probable precandidatura a la gobernación de Santa Cruz. Entonces, aquí estamos viendo tres errores del señor Luis Fernando Camacho, que ha sido la división del voto, efectivamente, pero también debilitar a la oposición frente a un proyecto hegemónico como lo viene haciendo 14 años el movimiento al socialismo, y obviamente esta situación ha socavado la democracia. ¿Por qué? Porque obviamente estamos reduciendo este sistema de pesos y contrapesos que deberíamos de más bien ya empezar a consolidar en nuestro país. Y obviamente el tercer elemento es el gobierno de transición, que ha acumulado una serie de desaciertos, un gobierno de transición que parece que tenían un libreto para saber cómo hacer las cosas mal, un gobierno de transición que lamentablemente también ha ejercido violencia estatal, han habido escandalosos hechos de corrupción, pero aquí yo quiero hacer referencia y hacer una salvedad. La salvedad es que venimos con una oposición que a lo largo de 20 años no ha desarrollado la tradición de gobierno.
porque tenemos una oposición que a lo largo de 20 años ha estado enfrentando un proyecto hegemónico y que el rol que ha tenido como oposición no ha sido incidencia, ha sido resistencia. Entonces, obviamente, han afrontado un gobierno de transición en un escenario realmente muy complicado, pero además sin ningún tipo de destrezas de gestión gubernamental. Y para ir cerrando, voy a hablar un poquito de la democracia post-18 de octubre. Los bolivianos, si bien hemos elegido salir de la crisis política a través de las urnas y en este proceso hemos incrementado nuestra confianza en las instituciones democráticas de nuestro país, yo creo que hemos perdido más democracia de la que hemos ganado el año pasado. Y esto lo digo no en los términos de la institucionalidad democrática que estamos reconstruyendo. Esto lo digo en los términos de la cultura y el comportamiento democrático de los bolivianos. Lamentablemente estamos en un ambiente de mucha intolerancia, de mucha polarización, de mucho radicalismo, y esto ha hecho que tengamos una tierra fértil para que cualquier populismo, de derecha o de izquierda, empiece a echar raíces. Y eso es algo muy peligroso realmente para la democracia de Bolivia. Durante la campaña hemos tenido episodios de violencia, hemos visto que incluso muchos ciudadanos han tenido sus reparos en manifestar su preferencia electoral porque había mucha intolerancia y mucho acoso por reclamar el voto. Incluso yo diría, después del 18 de octubre, yo creo que el oficialismo ha tenido una alegría contenida. Es decir, no han celebrado, como quien diría, su victoria, justamente para evitar que este festejo, entre comillas, pueda ser interpretado como una provocación y desate alguna especie de confrontación. Entonces, yo creo que estamos en un escenario de mucha tensión e incluso, entre comillas, diría una especie de guerra fría, por así decirlo, porque los ánimos están por ahora aplacados, pero están ahí presentes. ¿Y cuál es el rol del próximo gobierno? Yo creo que tiene que ser no solo un rol de concertación, yo creo que el MAS ha presentado un binomio que combina lo que es la clase media con lo étnico, y creo que esta combinación del binomio tiene una intencionalidad política y tiene una intencionalidad en la narrativa de la reconciliación. Y creo que ese es el rol que va a jugar el próximo gobierno. Creo que es momento que el MAS haga una autocrítica y que empiece a subsanar sus errores. Creo que tienen que renunciar a ese chip hegemónico donde entendían a la democracia como esta situación de amigo-enemigo, y creo que tenemos que empezar a allanar el camino donde tengamos una Bolivia realmente integrada y sin divisiones. Y eso pasa por dejar de entender la democracia como la situación donde la mayoría aplasta, sino la democracia que reconoce las necesidades y urgencias que tienen también las minorías. Y creo que es importante que el MAS, este nuevo gobierno en realidad, impida el retorno de los íconos antidemocráticos, como lo eran justamente el señor Evo Morales. Pero creo que también este proceso de depuración que está teniendo el movimiento al socialismo tiene que existir en la oposición, porque así como han existido íconos antidemocráticos en el oficialismo, creo que dentro de la oposición también han existido personajes que han entendido la democracia e incluso el haber llegado al gobierno como con una lógica de venganza, de revanchismo o de ajuste de cuentas. Entonces, creo que ese es el rol que tiene que jugar el Ejecutivo, y el rol que tiene que jugar el Legislativo, y con esto cierro, es dejar de ser una caja de resonancia y de eco del Ejecutivo. Creo que el Parlamento y la oposición dentro del Legislativo en esta nueva legislatura tiene un enorme desafío. Ellos tienen que ser el muro de contención para impedir que el movimiento al socialismo vuelva a ser un proyecto hegemónico. Ellos tienen que consolidar la democracia que los bolivianos estamos recuperando. Pero sobre todo yo creo que el Parlamento actual, que ya estamos de salida, hemos hecho un gran aporte al recomponer el órgano electoral, pero creo que el desafío mayor está en recomponer la justicia. Tenemos una justicia que carece de imparcialidad y que carece de independencia. Y hasta que no tengamos una justicia independiente, en Bolivia no podemos afirmar que vivimos en democracia. Entonces yo creo que ese es el principal
desafío que tienen los próximos parlamentarios que han sido elegidos el 18 de octubre. Muchas gracias, Shirley. Muy interesante. Has pasado un poco el tiempo, pero ha sido muy, muy interesante realmente. Creo que siempre vemos eso, de que donde las sociedades se polarizan, la chance de que ganan los extremos y el espacio del entendimiento de acuerdos en bien del país en general se hace mucho más problemático. Eso no es solo así en Bolivia, sí, obviamente también en el país de nuestro amigo Carlos Fara. Con eso ya le puedo pasar la palabra, aunque hoy no quiero que hable de Argentina, sino de lo que ha visto en Bolivia, de lo que ha escuchado un poco también de los otros ponentes. Carlos, si tienes algún comentario, alguna pregunta, aquí te doy el espacio. Muchas gracias, Sebastián. Estoy aquí en este panel de colado, como decimos en Argentina, ¿okay? Es decir, que entra a último momento en la fiesta, pero que no estaba invitado originalmente. Pero bueno, es un gran placer. Gracias, Guior. Un gusto estar con Raúl, con Shirley y con la gente del Centro Carter. No, en primer lugar, digamos, ratificar las observaciones que hacen los amigos respecto a cómo, digamos, la normalidad, vamos a decir así, con la que se ha desarrollado la elección del domingo. La verdad es que había mucha especulación. Por supuesto, digamos, en un escenario que, como todos han comentado, digamos, era inesperado, digamos, la alta diferencia del MAS sobre cualquiera de los contrincantes, porque ninguna encuesta, digamos, efectivamente, por lo menos las más serias que yo había visto, no lo predecían y estaban en duda si iba a haber o no balotaje. Y si iba a haber o no balotaje, obviamente podía volver a haber alguna suerte, digamos, de caos político y esto generar tensiones sobre el mismo, digamos, proceso eleccionario, de recuento, etcétera, y además traer alguna consecuencia negativa sobre el nivel de participación, ¿no? Y sobre había mucha especulación respecto de si va a votar menos gente, a quién favorece, ¿no? Y yo diría ahí, me parece, yo me gustaría, que ya lo mencionaron los amigos, señalar dos cosas, tres cosas. La primera, digamos que efectivamente, más allá de detalle más, detalle menos y alguna discusión que hubo hasta en alguna mesa, no dentro de Bolivia, sino en el exterior, casi folclórica, vamos a decir, la verdad es que no ha habido problemas. Es cierto que muchos, digamos, autoridades de mesa en principio negaban la posibilidad de que los relevadores pudieran sacarle una foto al acta como para poder hacer algún tipo de conteo rápido. Finalmente, digamos, con alguna indicación de la autoridad electoral, esto se resolvió prácticamente, digamos, por completo. La segunda cuestión, yo diría, para mi gusto, digamos, madurez importante en general de los competidores, porque todo, digamos, podía preanunciar un escenario conflictivo. Al final, nadie sabe, creo que nadie sabía, y Raúl también lo mencionaba, respecto de que si iba a haber 25 puntos de diferencia, creo que todo el mundo se lo hubiera tomado con mucha más calma, ¿no? Pero bueno, digamos, sin saber que iba a haber esta enorme diferencia, de todas maneras, todo el mundo se lo tomó responsable. Durante la elección, cuando todavía no se sabían resultados, aunque había rumores de los conteos rápidos y algún boca de urna, que ya avisoraba que no iba a haber balotaje, de todas maneras, y nadie, digamos, hizo declaraciones fuera de contexto. Es la verdad, digo, de los que ganaron y de todos los que perdieron, digamos, fueron absolutamente republicanos para mi gusto en ese comportamiento, y eso ayuda, porque todos sabemos, por lo menos los que estamos acá, que la conducta de los liderazgos influye mucho sobre las acciones de la ciudadanía. Esto es así, digamos, después podemos discutir en otro momento el tema, pero es absolutamente así. Hay una gran responsabilidad de los liderazgos en ese sentido. El tercer comentario tiene que ver con que la duda sobre la participación tenía que ver con dos cuestiones. Uno es con si iba a haber conflictividad política, ¿no? Y realmente, digamos, si esto iba a afectar, digamos, la transparencia del proceso, y la otra es la amenaza de la pandemia, muy concretamente, digamos. Nosotros, la verdad es que había como mucho rumor de que pudiese haber un ausentismo bastante mayor al habitual, teniendo en cuenta el tema del COVID, y la verdad es que
hasta donde está, digamos, ahora está en el 88% el conteo oficial. La verdad es que el nivel de participación está siendo muy alto, digamos, yo diría apenas por encima la abstención de lo que fue en promedio, digamos, en otras elecciones presidenciales. Dicho esto, y me parece, digamos, interesante decir que yo creo que los mayores problemas tuvieron que ver con la necesidad de respetar, de tomar medidas para respetar los protocolos por el COVID y menos desde el punto de vista de lo político, ¿no? Porque este tema de algunos cambios de recintos o separaciones de mesas, etcétera, problemas logísticos, ¿no? Y no en todos lados por ahí siempre todo el mundo fue tan disciplinado con el distanciamiento social, pero la verdad, digamos que teniendo en cuenta una elección en pandemia, si no me equivoco, corríjame, la segunda de América Latina, porque la primera había sido la elección de República Dominicana, ahora vamos a tener... de Uruguay. Y la de Uruguay, pero lo que pasa es que, bueno, en fin. Es como que encima que entre que no tienen pandemia y se portan siempre bien, digamos, pasé por alto, digamos, el caso. Siempre, nosotros no siempre damos buenos ejemplos. Pero me parece, digamos, con lo cual yo diría, el Tribunal Electoral probablemente no haya estado en la mejor de las situaciones, pero teniendo en cuenta todos los atenuantes de las cosas que fueron mencionando los amigos, y en el medio de la pandemia, y con la amenaza de conflictividad política que finalmente no sucedió, la verdad es que me parece que salió más que bien, para mi gusto. 3 comentarios finales. El primero es respecto a lo que dice Shirley por el tema de las encuestas. Yo la verdad, viniendo, digamos, del ámbito de las encuestas, la verdad que lo que siempre digo es que si no van a ayudar, mejor no publicarlas, digamos, ¿no? Yo sé que después están las redes, que más de uno dice, bueno, para que la población se informe. Bueno, para que la población se informe siempre y cuando, digamos, exista compromiso ético por parte de los que publican las encuestas. La verdad, sinceramente, que en el mundo contemporáneo, no estoy poniéndolo en América Latina, digamos, hay mucha tentación a utilizar a la encuesta como elemento para influenciar sobre comportamientos electorales, de polarización o de fragmentación, lo que sea, con lo cual este es todo un debate, y me parece que, insisto, si le van a hacer mal, la verdad es que no tiene mucho sentido. El segundo comentario es que, y siempre relativo a las encuestas, digamos, es que yo por lo menos las que sé que están bien hechas, ¿no? Digamos, hay otras que no sé, de las que sé que están bien hechas, nadie detectó 25 puntos, ni siquiera 20, ¿okay? Con lo cual, bueno, este es todo otro debate respecto de las limitaciones del instrumento que tiene en la política contemporánea, digamos, en donde hay una multiplicidad de estímulos comunicacionales por parte de todo tipo de actores que pueden influir sobre la gente hasta el mismo momento del voto, y la misma desconfianza, esto que de la ciudadanía hacia las encuestas también, digamos, nos debería alertar sobre hasta qué punto mucha gente oculta el voto, miente el voto o directamente nunca responde a encuestas. Entonces quedan sesgadas automáticamente, no por mala voluntad de la ciudadanía o por mala, digamos, metodología de los profesionales, sino sencillamente porque estos fenómenos, digamos, cada vez vienen siendo más difíciles. El año pasado en Argentina tuvimos nuestras primarias, hubo 16 puntos de diferencia entre el primero y el segundo, nadie lo advirtió en semejante profundidad, y después hubo solamente 8 puntos de diferencia y tampoco nadie lo detectó, ¿ok? Entonces, el instrumento tiene limitaciones que no están para discutir en este coso, pero vuelve a suceder, ¿no? Vuelve a suceder con profesionales que sé que hacen bien las cosas, ¿okay? Y el último punto que me parece muy interesante, que también lo marcaron, es el tema de construcciones políticas de largo plazo frente a frentes electorales de ocasión. Y ahí, eso también, digamos, es una cosa que hay que prestarle atención, porque si alguien quiere, digamos, acceder al poder democráticamente, representando amplios sectores sociales de las dos partes del país, con las profundas grietas, digamos, que se vienen acumulando a lo largo del tiempo, tiene que ser, responsable y profesional en la construcción de la política.
y no simplemente a ver cómo nos juntamos para ganarle a otro, ¿no? Más allá, digamos, de las buenas intenciones que pudieron haber tenido todos, pero la verdad es que frente a construcciones sólidas, digamos, como la del MAS, lo que hay que poner enfrente, digamos, son construcciones de largo plazo, digamos, hechas con el mismo tipo de solidez, ¿ok? Y que también sepan, digamos, sintonizar con cuestiones de la matriz cultural, y no simplemente quedarse, digamos, en el laboratorio, por muy buenas ideas eventualmente que puedan tener. Nada, estos comentarios del colado, pero me parecía, digamos, gracias Sebastián por esta oportunidad. Gracias, Carlos. Yo ahora tengo un par de preguntas que les pongo todos en uno y después doy la palabra a Raúl y a Shirley para que puedan darnos una respuesta así concisa a los puntos que ellos consideran interesantes. Yo leo un par, después doy a Georg Dufner la palabra también para que también pueda preguntar. Tengo de los oyentes a la cual teníamos hasta 250 solo en Facebook, así que vamos a tener muy buenas cifras en general, así que mucho interés en lo que han dicho y lo que están diciendo. Uno nos interesa saber cuál fue el papel de Argentina y la influencia que tuvo o no el gobierno de Fernández en Bolivia. Se habla mucho de eso. Después, otra pregunta por Twitter. Según lo que dice la diputada, mucha gente votó al nuevo presidente porque representa una especie de nuevo MAS. ¿Podemos hablar de una renovación de la izquierda en Bolivia? Entonces, alguien escribe, el portal La Tercera en Chile publicó a Edmundo Paz Soldán diciendo Evo no se quedará callado ni va a querer un puesto de segundón. ¿Cuál puede ser el rol del presidente? Vuelve a Bolivia, si espera que tenga un espacio en el gobierno, y ahí yo agregaría eso de 2025, ¿creen de que va a aguantar o que va a tratar de forzar una otra elección antes? ¿Puede hacer esto como para volver antes, ¿no? Eso siempre se especulaba con Lenín Moreno de que va a hacer esto y al final pues sabemos todo lo que pasó, que está tratando todo de evitar para que no vuelve Rafael Correa. Aquí un poco una otra pregunta sobre el rol de Luis Fernando Camacho, cómo debemos leer esto, y una pregunta que tengo yo es un poco el señor Chi ha tenido un voto evangélico muy fuerte en el 2019, ahora ese voto desapareció porque él tenía como 1.algo%, o se ha ido a Camacho, que también ha jugado con la Biblia un poco y con un discurso digamos muy religioso. ¿Cómo ven ese factor religioso ahí? Y ahora paso la palabra a Georg. Bueno, muchísimas gracias. Básicamente solamente un aspecto que han tocado tanto Shirley como Raúl. Con Raúl mismo hemos trabajado la temática de impulsar la discusión de temáticas, también la discusión de proyectos políticos, la discusión de propuestas al futuro. En la campaña hemos visto que se ha hablado muchísimo sobre el pasado, sobre los 14 años, y no era posible, o solo casi al final, en la recta final, hemos visto que los candidatos efectivamente hablaron de propuestas diferentes, y con mucho esfuerzo se ha logrado un debate presidencial con todos los candidatos. ¿Cómo ven ustedes, Raúl, Shirley, esta situación? ¿Era tan empoderante la situación del 2019 que efectivamente no era posible de otra manera, o hay algún rasgo distinto que básicamente no se han discutido casi programas, sino únicamente hemos hablado mucho sobre personas y el pasado, pero casi no se ha hablado sobre programas? Así que tomando en cuenta, y eso me sorprendió personalmente a mí porque estamos delante de una y esto ya se discute por mucho tiempo, una situación económica muy grave con la caída de los precios de los hidrocarburos, una crisis global del coronavirus, y no obstante se logró, entre comillas, que en esta campaña apenas se habló de estas temáticas. Así que eso creo que para nosotros, para mí como de punto de vista exterior, era muy difícil a entender. Nos podría aclarar, seguramente hay muchos espectadores que también están fuera de Bolivia o que también les interesaría. Raúl. Empiezo entonces con algunas de estas ideas. ¿Cuál fue el papel de Argentina?
yo creo que bastante menor, excepto haber dejado hablar a Evo Morales y haberlo protegido y haberle permitido, obviamente, haberle dado una palestra, digamos, yo creo que bastante menor. Shirley dice que Evo Morales no ha tenido una presencia en la campaña, más bien yo veo algo diferente, ¿no? Yo he visto que ha estado muy activo en su tweet casi todos los días, en su Twitter, en declaraciones, en fin, más bien no veo que haya tenido un perfil bajo para nada Evo Morales en la campaña, más bien ha estado activo, ha señalado que voy a volver al día siguiente si es que hay una victoria, etcétera. Excepto que Argentina le haya dado la palestra para que hable, yo no veo realmente un rol mayor, se me pasa realmente cuál podría haber sido ese. Obviamente que Argentina ha jugado un rol político respecto al gobierno boliviano, que es un rol que podemos criticar de Argentina. Prácticamente no ha reconocido al gobierno de Áñez, ha tenido una posición realmente muy dura, pero específicamente de interferencia electoral, que creo que es lo que dice la pregunta, creo que no. ¿Evo Morales tendrá un puesto en el gobierno? Yo pienso que no, un puesto formal no lo va a tener. ¿Qué puesto tendría que ser? ¿Ministro de algo? O sea, es imposible, ¿no? Obviamente que sin un puesto puede tener muchísimo poder, muchísima influencia en los círculos de los sociales, organizaciones sociales, etcétera. Y si podría él, antes del 2025, forzar una salida inconstitucional o un fin del gobierno para él postularse antes, lo veo difícil. Realmente no sé cómo podría él forzar a que renuncien el presidente, el vicepresidente, y de ahí intentar que se hagan elecciones anticipadas para él presentarse. Lo veo difícil. Nada es imposible, a menos que Arce, digamos, dijera, bueno, otra vez estoy enfermo y quiero entregar la banda presidencial, pero hay una sucesión, tiene que ir al vicepresidente, etcétera. No veo ni siquiera fácil, ante una posible renuncia pactada de Arce con Morales, qué pasaría con el resto de la sucesión presidencial. Por lo tanto, creo que si Morales va a tener un rol, seguramente podría ser en 2025. El rol de Camacho va a ser un rol regional, y ya lo ha dicho Shirley y estoy de acuerdo yo, ha hecho toda una campaña presidencial para ser un líder regional y para seguramente presentarse a la gobernación y de ahí empezar a tal vez irradiar al resto del país. Hasta ahora no lo ha logrado, hemos visto cómo tiene una fortísima votación en Santa Cruz del 45%, pero en el resto del país es del 3%. Entonces, con esas circunstancias es imposible que él trate de proyectar una visión nacional. Y como se ha concentrado en Santa Cruz, yo creo que más adelante verá tal vez que ha sido un error hacerlo cuando él pretenda nuevamente tener una figura nacional. Si es que lo quiere, si en algún momento va a tener esa dificultad. Sobre el Pastor Chi es muy interesante, pero yo creo que todo ese voto se ha ido al MAS. El MAS es un partido que también tiene dentro de su seno una fuerza evangélica. En la Asamblea Constituyente de 2008 y 2008 había una fuerte bancada dentro del MAS que eran evangélicos. Ellos fueron los que tuvieron una posición conservadora, por ejemplo, sobre el tema del aborto, sobre el tema de los derechos de los homosexuales. Fue la bancada evangélica del MAS la que impidió que se hubiera promovido algunas reformas más progresistas desde ese punto de vista. Entonces yo pienso que la caída de Chi, ese voto me parece que no se ha ido a Camacho. Chi tenía un apoyo grande en el altiplano boliviano, en el altiplano paceño. No veo que ese voto haya debido migrar a Camacho, sino yo creo que más fácilmente ha debido migrar hacia la candidatura de Arce. Y para terminar, la pregunta de Georg creo que es muy interesante. ¿Por qué nos hablaba de programas? No hemos hablado de programas, solo hemos hablado de personas y hemos hablado del pasado. Y yo creo, Georg, es porque estábamos en una transición muy especial después de 14 años. Esa es una explicación. Y entonces lo que estábamos era casi como una continuación de 2019. Nada de 2019 se había resuelto después de la caída de Morales y de su fuga, y entonces estábamos nomás en una continuación. Y yo creo que esa es una primera explicación. Y la segunda explicación es porque nadie quería realmente involucrarse, ni nadie quería comprometerse con dar una respuesta de qué es lo que va a pasar con el país. Nadie quería decir una respuesta, por ejemplo, va a haber
¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? No, preferimos no responder. ¿Qué va a pasar con el tema de los impuestos? No, o sea, nada, no meterme en ningún lío, no hagan olas, no quiero comprometerme con nada, incluso con temas sociales como los que he mencionado. Por ejemplo, ¿estaría usted de acuerdo con unión civil de personas del mismo sexo? El Papa hoy día se ha informado, ¿no es cierto?, que el Papa en un documental ha señalado que él está de acuerdo. En Bolivia no queríamos ni siquiera hablar de eso. Ningún candidato quería comprometerse con nada, ni siquiera con la unión civil. O sea, realmente una actitud de eludir los temas principales que yo creo que explica eso, querido doctor. Excelente, muchas gracias, Raúl. Demos también una última palabra para el comentario a Shirley. A ver, yo voy a empezar con con lo breve de Chi. Yo creo que la presencia de Chi ha sido muy mínima ya leyendo estos resultados del 18 de octubre. Creo que era mucho fundamentalismo religioso y creo que eso, discrepo con Raúl, creo que eso ha migrado más bien a Camacho. Camacho lo que ha hecho un buen trabajo fidelizando el voto, pese a la campaña del miedo y demás. O sea, realmente Camacho también ha hecho mucho uso de la religión en la política, ¿no? Cerraba todos sus discursos, Dios bendiga Bolivia, Dios bendiga a los bolivianos. Entonces yo creo que más bien el tema de Chi ha migrado a Camacho. Para responder la primera pregunta sobre la incidencia que ha tenido Argentina, a ver, yo creo que Argentina sí ha buscado incidir en la política boliviana, o sea, y esto se ha visto y se ha puesto en evidencia clara con la visita oficial que hemos tenido de parlamentarios de Argentina días antes, una noche antes de que celebremos las elecciones. Ahí hemos visto cómo algunos parlamentarios básicamente se manifestaban como veedores internacionales cuando claramente ellos eran invitados por parte de un partido político para que puedan venir a presenciar las elecciones como una garantía de transparencia y sobre todo porque sabemos que estamos viniendo del proceso electoral con un fraude el año 2019. Pero yo creo que más bien esta incidencia que ha buscado realizar Argentina en la política boliviana ha sido contraproducente porque realmente ahí los bolivianos queremos resolver nuestros problemas entre los bolivianos y lo queremos hacer en las urnas, ¿no es cierto? Y hemos sentido que estas actuaciones, digamos, ¿no?, por parte de representaciones oficiales y el gobierno argentino realmente eran desatinadas. Yo creo y me ratifico que el rol de Evo Morales en las elecciones ha sido marginal. Más bien han sido los candidatos, y en este caso particularmente Shirley, los Mesa. Perdón que te interrumpa, era jefe de campaña del MAS. Sí, vuelvo a repetir, creo que su rol ha sido marginal y creo que eran los candidatos de la oposición y en particular Carlos Mesa, quien de alguna manera se esforzaba en traer, digamos, el fantasma de Evo Morales con el posible retorno, ¿no? Evidentemente esa situación ahora que ha ganado el movimiento al socialismo es una situación que está sobre la mesa y creo que el primer desempate respecto al rol que vaya a desempeñar Evo Morales en este gobierno electo va a ser en la configuración de la Cámara Alta. Ahí estamos viendo, por ejemplo, que en el caso de Cochabamba, yo vengo de Cochabamba, esa es una de las bancadas más duras que tiene el movimiento al socialismo y los perfiles más fuertes han entrado de Senado en representación del MAS. El primer candidato a senador del MAS era Leonardo Loza, que si bien entiendo es, por ejemplo, muy inclinado a la línea evista. Y por otro lado tenemos a Andrónico Rodríguez, que también es senador electo por Cochabamba. Entonces, yo creo que la presidencia del Senado se va a disputar entre estas dos personas y creo que ahí se va a marcar el desempate y se va a marcar la línea de cuál va a ser el rol y qué nivel de participación tendría o no el señor Evo Morales en este gobierno. Yo no me atrevo a hacer ya especulaciones en ese sentido, porque honestamente, miren, yo hoy día he tenido una participación en la Asamblea Legislativa
Y el mismo movimiento al socialismo y los mismos parlamentarios han recibido con perplejidad los resultados de estas elecciones. Ellos tampoco esperaban una ventaja de más de 20 puntos respecto a la oposición. Pero además, yo creo que la retórica que se está usando después de la victoria, hablando mucho de reconciliación y de lograr una gobernabilidad, y que lo están usando los mismos voceros del movimiento al socialismo, bueno, eso de alguna manera creo que aplaca y tranquiliza a parte de la ciudadanía. Y esa retórica de los 14 años, de seguir hablando de Evo Morales y los 14 años, cada vez va a funcionar menos, ¿no es cierto? Entonces, y creo que eso también se ha visto reflejado en estos resultados. Para responder la última pregunta de George, en estas elecciones no se ha hablado de programas, efectivamente no se ha hablado de programas, y creo que eso es una muestra más de cómo lamentablemente no estábamos entendiendo qué es lo que se plebiscitaba en este proceso electoral. Mientras la oposición se enfrascaba en hablar de un personaje que no era candidato, en este caso el señor Evo Morales, teníamos al movimiento al socialismo que estaba hablando de economía y que tenía como candidato, qué paradójico, al responsable de la situación económica de este país, quien ha sido ministro de Economía a lo largo de la gestión gubernamental del señor Evo Morales. A ver, el año 2016 hemos elegido los bolivianos entre prorroguismo y alternancia en el poder, o sea, entre democracia o dictadura, y los bolivianos hemos votado en contra de Evo Morales. El año 2019 también hemos votado en contra de Evo Morales, porque hemos votado en contra del abuso y el irrespeto que hubo al 21F, pero ya el año 2020 creo que con una ciudadanía tan empoderada, vuelvo a repetir, y habiendo atravesado la crisis sanitaria y económica, lo que se estaba jugando era la seguridad y la estabilidad. Entonces, yo creo que por eso, lamentablemente, la oposición no ha tenido una lectura cabal de lo que estaba en juego, y pues ahí vemos los resultados, y creo que tiene que existir, así como ha existido una autocrítica dentro del MAS, que se están tratando de plantear como reinventados, tiene que existir una autocrítica en la oposición. Y creo que el no haber hablado de programas también ha puesto en evidencia que aquellos que estaban en carrera electoral básicamente solo eran proyectos que tenían perspectivas temporales y electorales. No son proyectos que vayan a tener una permanencia y una duración en el tiempo, ¿no? Entonces, creo que esos son elementos que hay que analizarlos y hay que hacer una autocrítica, así como lo ha hecho el MAS para recomponerse y volver a pararse a un año del fraude. Creo que esta misma autocrítica seria, serena y reflexiva tiene que existir en la oposición. Muchísimas gracias a todos. Hemos llegado al fin de nuestro conversatorio hoy, que ha sido muy animado, muy interesante. Gracias, Raúl, gracias, Shirley, gracias a nuestro amigo colado Carlos Fara, gracias, José Antonio de Gabriel, que ya está preparando el informe del Centro Carter de nuevo. Gracias a todos los muchos que nos han visto. Creo que se ha notado que hay mucho interés en la región, en Bolivia. Vamos a seguir con esta costumbre, las mesas de análisis electoral ya el próximo martes, el 27 de octubre, en otro escenario muy interesante que es el referéndum de Chile, la Asamblea Constituyente o Convención, como dicen, con el ex canciller chileno Ignacio Walker y con Silvia Zaguirre del Centro de Estudios Públicos, y quién sabe si hasta ahí alguien más se cuela y sigue con la tradición de Carlos Fara. Les invito a seguir conectados con nosotros a este nuevo evento el martes. Después viene Estados Unidos, que va a ser interesante también. Y bueno, de seguir a todas las redes de CAS Montevideo, de CAS Bolivia. Y nos deseo a todos una muy buena noche, una buena tarde, depende de la hora donde están. Un abrazo a todos. Abrazos. Gracias por la invitación. Gracias. Adiós. Chao. Gracias, Sebastián. Adiós.